Amén. Ahí sí, amén. Damos gracias al Señor ahí de estar de nuevo aquí. Los echaba de menos, hermano. Los veía solamente por la espalda, entonces... Sí. Se ve blanquito, claro. Los ubicaba ya los hermanos. Así. Al hermano no lo había visto el domingo, no se paró por eso en la alabanza. Pero le doy gracias al Señor, hermano, porque Él ha sido bueno. Amén. Él ha sido bueno y estamos ahí en el Señor. Estamos en el Señor. El hermano Javier ahí avanzó del 7 hasta el 18. Amén. En los 2 jueves. Y debo decirle que Pablo enfrentaba este dilema de predicar de un Cristo de poder, ya que cambia, que transforma, que sana, que hace milagros, y él estaba preso. Entonces le complicaba un poco esto, pero al final entendía él que aún en las dificultades Cristo era glorificado. Aún en las dificultades el Evangelio seguía corriendo. Y no importaba la situación ni la circunstancia, pero Dios es el que hace la obra. Así que hoy vamos a continuar desde el 19 hasta el 24. Si el Señor así lo permite. Ah, ya, sí. El Señor John. Amén. Capítulo 1, versos 19 al 24. De veras que tengo que hacer funcionar esto. ¿Ah? Se me olvidó todo. Está como el hermano Javier ahí. Claro, descansé demasiado. Ahí está. ¿Ya? Filipenses 1, del 19 al 24, dice así la palabra del Señor. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias le damos por la bendición de poder estar juntos, poder escudriñar su palabra. Señor, gracias porque usted es el que conoce todas las cosas. Y en esto, Señor, yo le agradezco por los hermanos, Señor, que están en este lugar, y que usted les bendiga, y que usted ministre sus vidas y hable a sus corazones. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, Pablo usa una expresión, la misma que usa Job, ¿ya? Dice, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo dará como resultado mi libertad, dice la NTV, ¿ya? En esta dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él usa la expresión que usa Job, ahí en el capítulo 13 dice, y el mismo será mi salvación. En las versiones antiguas en realidad no dice liberación, sino que dice mi salud. Y eso pasa a ser mi salvación. ¿Ya? Porque cuando decía salud, algunos pensaban en la sanidad, pero se refería a la salvación. Y acá la Reina Valera habla de liberación, así como las demás Biblias. Esto resultará en mi liberación. Pero ¿sabe? Lo que más me llama la atención es la expresión del verso 19. Porque sé que por vuestra oración, y aquí destaca en realidad el poder de la oración. ¿Sabe? Todos nosotros sabemos cuán importante es orar, ¿ya? Sabemos que tenemos que orar. Hay seminarios de la oración. Hace poco hubo un congreso de intercesión. Pero, ¿sabe? En realidad
la oración se aprende orando, solamente orando. El Señor dejó pauta, un bosquejo ahí, ¿ya? El Padre Nuestro es como un bosquejo para nosotros de la oración, pero en realidad la oración está relacionada con la comunicación, con lo que nosotros hablamos, y Pablo aquí lo destaca, por vuestra oración. ¿Sabe? Hace poquito, bueno, el martes adelantaba ahí algo respecto a David Livingstone. David, para los que no entienden inglés. David Livingstone. David Livingstone, ya, de 1813 a 1873. ¿Sabe? Este hermano se convirtió, yo el martes le decía a los hermanos, se convirtió ahí en un llamado, un hermano se fue a África a misiones, volvió a la iglesia, 7 años después, con una misión, el Señor le dio un mensaje a él de que fuera a la iglesia y hablara ¿quién irá? ¿Quién irá? Y el mensaje tenía que repetir 3 veces al final, ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Y él iba entusiasmado con este mensaje, se imaginaba la iglesia llena y que todos los hermanos ahí iban a estar entusiasmados con este mensaje. Él venía de una iglesia de Escocia, de África a Escocia, llega y el día que le toca predicar llovía torrencialmente, más que el domingo. Llovía y él se dio cuenta porque dice que en Escocia cuando llueve, llueve en serio, y dice que pensó, dijo, no, van a venir poco, voy a cambiar el mensaje. Y el Señor le decía, ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? No lo cambió. Llega a la reunión y había un grupito de hermanos, puros abuelitos, ningún joven llegó, puro anciano. Entonces él cuando mira, dijo, ¿cómo voy a predicar esto? Ninguno de ellos va a ir a África, se van a morir antes que yo me vaya, dijo una cosa así. Pero dice que el Señor le dijo que tenía que predicar lo que él le había dicho, ¿quién irá? Y él lo hizo, ¿quién irá? Dice que con una lucha, un conflicto interno, ¿quién irá? Y los abuelitos todos ahí miraban. ¿Quién irá? ¿Qué dijo? ¿Quién irá? ¿Quién irá? 3 veces. Y ese día, como había poca gente, no iba a haber instrumento, David Livingstone era el que limpiaba el órgano. Esos tubos que tenía para que saliera la música, él lo limpiaba. Y estaba trabajando en el órgano mientras era el culto. Y cuando él escucha ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Dice que sintió algo en el corazón y sale de ahí y él dice, yo. Tenía como 12 años. Yo voy. Y ahí el predicador dijo, para él sería el mensaje, pero era un niño casi. Y le dice, mira, si tú vas a querer ir a misiones, tienes que estudiar. Tienes que sacar una carrera de medicina, porque a África se va como médico, no como misionero. Y como médico tú vas a llegar. Y este niño lo tomó en serio. Y sacó la carrera, medicina, y se fue a África como doctor. Pero más que doctor fue como un explorador, porque al final, si usted lee la biografía de él, se dará cuenta que él fue y descubrió cosas que los demás no conocían. Y llegó ahí a un hacendado, creo, comarca, una comarca, y predicó, varios africanos se convirtieron, iba todo bien, pero había una tribu que nadie iba porque eran muy salvajes. Entonces dice que él empezó a mandar mensajes hacia allá. Va a ir David Livingstone a predicar. Y el jefe de la tribu detestaba a los misioneros porque ya habían matado a varios. Entonces él decía, no, y no iba, David Livingstone, pero mandaban mensajes. Va a ir en cualquier momento. Entonces pasaban los africanos por ahí y decían, oye, David Livingstone va a llegar aquí, va a venir a traer el mensaje. Y este jefe, como los detestaba, dijo, ¿saben qué más? Le dice a la tribu, vamos a ir a atacar esa comarca, vamos a quemarla, para que nunca venga. Entonces el jefe manda un mensaje y le dice, mañana vamos a ir a atacar esta comarca, así que los que quieran escapar con vida, que se vayan ahora, mañana van a desaparecer. Y cuando David Livingstone escucha esto, dijo, pero si yo vengo a predicar no voy a escapar. Le avisa a la gente lo que va a pasar, nadie se quiso ir. Y él se fue al cuarto a orar.
Señor, impídelo, Señor, haz algo. Y oraba. Les avisó a todos que iban a atacar al hacendado que tenían ellos, lo van a atacar, nos van a destruir, así que prepárense. Al otro día estaban todos expectantes y no pasó nada. No llegó ni una tribu, no llegó nadie, Y él dijo, ¿y por qué hizo eso? El jefe, ¿por qué hizo eso de tenernos todo un día asustados? La cosa es que pasan 2 años y un día llega el jefe. Se enfermó alguien de la tribu y el único que quedaba, el médico, era David Livingstone. Así que lo llevan. Y con ese pretexto él llega a la tribu, le hace las curaciones a la persona que estaba enferma y les predica. Les predica de tal manera que la tribu se arrepiente y se convierte. Y él dijo, y esto era lo que no querían que yo llegara. Dice que al final fueron como lo más fácil que le tocó predicar en ese lugar, que era donde se resistía el jefe. Cuando se convirtió el jefe, no se convirtió el primer día, pero al tiempo se convirtió, llega donde estaba él. Y Livingstone le dice, tú un día me amenazaste que ibas a venir y no viniste, ¿te acobardaste? Y él le dijo, no, sí vine. Pero ¿cómo no pasó nada? Dijo, nosotros veníamos con la tribu a destruirlo todo y de pronto vemos que hay 39 gigantes alrededor de ustedes. Y él le dice, ¿pero por qué? ¿Cómo 39? Dijo. Porque nosotros los rodeamos y contamos. Dijo, y todos ahí armados esperándonos. Así que dijimos, no podemos hacer nada, nos devolvimos. Wow, y él dijo, qué lindo. El Señor mandó ángeles. Le llamaba la atención el tema de los 39. Decía, ¿por qué? Si el Señor siempre lo hace con números perfectos. El 7 sería el número de Dios, el 12, los 12 apóstoles, no, todavía no eran. Pero decía, ¿por qué 39? Bueno, quedó con esa duda. David Livingstone, la gracia que tenía es que tenía una agenda, escribía todo lo que pasaba con fecha. El día tanto, bla, bla, bla. Entonces él, de hecho, ese es el libro que tiene David Livingstone, aparte de los libros que escribieron de él. Hay que buscar esa agenda en realidad. Y ahí salen todos los testimonios. A los años vuelve a Escocia. Y vuelve a la iglesia, porque quería llegar a la iglesia de donde él salió. Entonces lo primero que hace es contar este testimonio. Le dice, hermano, a mí me pasó y esto pasó el día tanto, y saca la agenda, dice, aquí tengo la fecha, el sábado tanto fue el día en que nos atacaron, pero habían 39, dijo, gigantes. Y el secretario de la iglesia le dice, ¿qué día? Le dijo, no, pero que fue hace mucho tiempo. No, porque nosotros llevamos una agenda de todas las reuniones y la gente que va. Y le dice la fecha. Y el secretario se para, va a buscar el libro de las reuniones y la busca en la fecha. Dice, ese era el día de la oración. Y se acuerda que ese día, dice acá, oramos por el hermano David Livingstone. Y dice, ¿le digo algo? Habíamos 39 hermanos orando. 39 hermanos orando. Y ahí él dice, David Livingstone dice, el poder de la oración. El poder de la oración. ¿Sabe que él, este misionero, David Livingstone, murió en África? Murió orando. Así lo encontraron. En su tienda. No salió en un día y pensaron, a lo mejor no, a lo mejor ya salió, lo dejaron, no lo molestaron y al otro día ya era demasiado. Entraron y llevaba un día fallecido y murió orando. Entonces, yo pensaba en esto cuando Pablo dice, porque sé que por vuestra oración, pone ahí primero, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Qué importante, hermano, es la oración. Debemos considerarlo siempre. Yo sé que cada uno de nosotros tendrá sus propias preocupaciones. A lo mejor es el tema del trabajo, a lo mejor alguien tiene una preocupación por el esposo o por la esposa o los hijos o los nietos. Y esa es su preocupación.
Pero ¿sabe cómo se descansa en el Señor? Orando. Entonces, esa preocupación, usted tiene que abrir su corazón al Señor y decirle, Señor, yo quiero que tú trates aquí con Él. Trata con mi hijo. La oración que cada uno de ustedes debe tener. O con su esposa. Los que no se han casado, por mi futura esposa. Oh, amén. Esa es otra lengua que el hermano dice amén, ¿ya? Sí, claro. Entonces, para que cada uno, hermano, sepa cuán importante es orar. Entonces, por eso le puse este caso de David Livingstone, el cual comprendió lo que es el poder de la oración. Y yo creo que cada uno de ustedes debe tener quizás un testimonio de una oración contestada por el Señor. Pero sabe, a veces se nos olvida esa parte. Queremos un gran milagro, pero hay poca oración. Entonces debemos tener ese tiempo de oración, de comunión con el Señor. Amén. Seguimos. El verso 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también seré magnificado Cristo, ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. A mí me llama la atención esto, por vida o por muerte, o sea, no me interesa cómo sea, pero que Cristo sea glorificado. Si voy a vivir, la gente dice, oh, increíble el milagro que hizo Dios con él. Y si se muere, que diga, oh, increíble, el Señor se lo llevó. Pero siempre Cristo va a ser glorificado. La PDT dice, mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Espero seguir como siempre teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o muero. Mi anhelo y esperanza, dice esta expresión, mi anhelo y esperanza. ¿Sabe? Este anhelo y esperanza se refiere a la expectación con la cabeza alzada. Ya no sé, cuando usted está esperando algo. Cuando usted está esperando algo. Ahora se usa mucho esto de comprar en línea y llega ahí, ¿ya? Y la gracia es que uno puede ver dónde está el asunto, ¿ya? Casi siempre dice, llegó a bodega, va a destino. Claro, y ahí uno dice, llega un vehículo, va entrando un vehículo y dice, ahí debe venir. Y pidió una pizza el vecino, así que no era, ¿ya? Pero uno está así, ¿no? Entonces cuando esta expresión de anhelo y esperanza dice expectativa con la cabeza alzada, o sea, estoy ahí, que nada me obstruya lo que yo quiero ver, que viene para mí. Entonces, esta es la expresión que usa en Lucas 21-28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, el Señor dijo, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas empiecen a suceder, o sea, estén con la expectación levantando la cabeza. O sea, usted está viendo las noticias, lo que está pasando en el mundo, y ¿sabe lo que nos indica? Cristo viene muy pronto, muy pronto. Y si sigue Donald Trump haciendo esas cosas, va a apresurar más. O sea, cada vez uno ve, el mundo se está alineando. ¿Sabe para qué? Para que el mundo diga, necesitamos a alguien que solucione este problema. Porque el mundo se está transformando en solamente un problema para todos. Así que nuestra esperanza, nuestra expectativa, la expectación, con la cabeza alzada, erguíos y levantad vuestras cabezas. Cuando usted quiere mirar algo. Yo recuerdo cuando teníamos a los 3 hijos pequeños en Valparaíso, en los desfiles nosotros bajábamos al plan para que los niños, la Paula, la Daniela y el Josué vieran los desfiles. Entonces, ¿qué hacíamos? Arriba al hombro para que miraran cuando pasaran ahí por el plan. Y nos gustaba eso porque queríamos que lo vieran, ¿ya? Queríamos que tuvieran un sentido de patriotismo también, ¿ya? Y los llevábamos a todos los desfiles que había, ¿ya? Pero que ellos pudieran ver, aunque yo ya como me lo sabía de memoria, aunque yo no tuviera, pero ellos quería yo y con Nancy queríamos que ellos lo vieran. Entonces, con esa expectativa, o sea, el Señor nos dijo que Él venía. Entonces, Pablo habla de anhelo y esperanza.
Y esto debe ser para nosotros, hermanos, así como el Señor nos dice. O sea, cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, les dice a los que estaban ahí, erguíos y levantad vuestras cabezas. Porque, ¿sabe? Más que los astrónomos que están mirando el cielo, nosotros vamos a sentir una trompeta. Nosotros sentiremos el sonido de una trompeta que estará anunciando que Cristo viene y quizás ya cada vez más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Así que, hermanos, estar preparados ya para ese momento. El ferviente deseo. Pablo vivía en torno a deseos de hacer cosas en el Señor. Porque en Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí habla de la naturaleza que está anhelando que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Y sabe cuándo va a ser esto? Cuando Cristo venga. La naturaleza hoy está sufriendo. Oigan, los incendios, esta granizada con granizos que no se deshacen. Es increíble lo que está pasando, hermano. ¿Sabe? En un lugar cayeron granizo, salió el sol y tocaban los granizos y parecían que eran plástico. ¿Qué habrá? ¿Con qué estarán regando las nubes, digo yo? ¿Qué estarán haciendo? Pero ya no es natural. Ya no es natural, ya todo en realidad está contaminado. Pablo siempre tenía anhelos fervientes, deseos de, y cuando aquí habla respecto a conforme a anhelo de esperanza, de que nada seré avergonzado, no me avergonzaré o no voy a estar defraudado al final de lo que estoy viviendo. El que creyere no será avergonzado, ¿sabe? Y cada vez que haya una situación, aunque le parezca difícil, sepa que Dios siempre tiene un plan. Y el plan de Dios es mucho mejor. Hoy día hablaba con el hermano Humberto Villarroel, respecto a la situación de Rachel. Ella está hoy hospitalizada en el hospital de Peña Blanca. Y él me contaba ahí lo que le ha pasado. Bueno, ha vivido varias experiencias, pero la mejor experiencia al mirar ahora todo lo que está pasando, porque la fue a ver el domingo, ella está con un corazón arrepentido, me dice, a diferencia de otras ocasiones, él ve, vislumbra algo más. Pero dice, pero más que eso, dijo, porque no quiero centrarme solo en eso, dijo, cuando va saliendo de la pieza donde está, hay otro sector de hombres, están acá las mujeres, en el otro lado están los varones, y sale una persona, un varón, y le dijo, ¿usted oró por ella? Sí, es mi hija, oré por ella. ¿Puede venir a orar por nosotros? Y el hermano le dijo, sí. Así que entró a la otra pieza. 3 hombres habían en una pieza. Y le dijeron, nosotros queremos que usted ore por nosotros. Y él dijo, bueno, iba a orar, pero después dijo, primero voy a predicar. Y les habló de Cristo, le entregó el mensaje de salvación. Y dice, y recibieron a Cristo. Recibieron a Cristo. Entonces yo, teniendo esto preparado, le dije eso le pasaba a Pablo, por decir. Él estaba pasando por un momento malo, prisionero, pero decía, al final mis prisiones han servido para predicar. Al final ha servido esto para predicar. Y esto es lo que hace la diferencia. El que creyere, dice, no será avergonzado. Porque en Romanos 9:33 aparece esto. Si vivo, le sirvo. Y si muero, me voy con él. Así que en esa expectativa estaba en realidad Pablo. Avanzamos al 21 y este 21 es el que quizás más de alguna vez hemos dicho, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La BLPH, Biblia, la palabra hispanoamericana, dice, porque Cristo es la razón de mi vida y la muerte, por tanto, me resulta una ganancia. Oiga, este texto que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, yo en realidad lo he escuchado muchas veces, especialmente cuando voy a orar por personas que están desahuciadas y son creyentes. Fui a visitar a un hermano que él me dijo eso, yo le dije, voy a orar por usted. Me dijo, mire,
el vivir es Cristo y el morir es ganancia, así que no tanto que ore por sanidad, me dijo. Yo, dije yo, o sea, ya, estaba clarito. Dijo, porque para mí el morir es ganancia. Ah, ya, le dije yo, y oré. En realidad, más que nada, Señor, bendígale, haga su voluntad, cumpla su propósito, aunque la familia, no, haga su voluntad. Oiga, y desahuciado de días, le dieron días, lo mandaron del hospital a morirse a la casa y él estaba conforme, la familia no, obviamente. Y pasa una semana, la hija y la esposa me dicen, nosotros lo vamos a llamar, ya averiguamos cómo tenemos que hacerlo. Ya le dije, me avisan, aquí está la iglesia, podemos. Pasa una semana, no me llamaron. Y yo dije, ¿qué habrá pasado? Se fue a otro lado. Pasé a verlo. Y ahí estaba acostado, pero me dijo, ¿sabes? Me siento bien. Me dijo, y la hija dijeron, sí. La hija dijo, es ¿cómo dicen cuando? La recuperación de los muertos, dice. Pues estaba bien. Ya, y cuando salí de nuevo me dijeron, nosotros le avisamos cualquier cosita, y estamos contentos porque ahora se siente bien y quería comer. Pasó la semana y llegó al culto. Llegó al culto el hermano Adrián. Y cuando lo veo, termina la reunión, yo le digo, hermano Adrián, qué bueno que vino. Me dijo, oiga. No le dije. ¿Cómo le iba a decir? Yo pensé que estaba penando. No. Nada que ver. Oiga, me dice, pastor, fui a médico y no tengo nada. No tengo nada, me dijo. Así que estoy bien. Y él, bueno, viene a la iglesia. Después ahora la esposa es la que está enfermita, ahora la operaron. Pero, ¿sabe? El Señor hace como quiere. ¿Sabe? Entonces cuando uno dice, y él me dijo, no, si yo me muero es ganancia, al final el Señor dijo, no, tienes que seguir viviendo. ¿Por qué? Porque ya tenía su confianza puesta en Él. Entonces, todo cuanto tengo de vida, todo cuanto tengo de tiempo, todo cuanto tengo de fuerza, de voluntad, todo lo que tengo es de Cristo. Esta es la idea es la razón de mi vida. Que todo lo que tengo, que todo mi tiempo, que toda mi razón de ser sea para Cristo y que sea para nosotros una forma de vida, hermano, de saber que nada de lo que tenemos es nuestro, todo es de Él. Nosotros somos administradores de las cosas de Dios, aún de nuestro cuerpo, que no nos pertenece porque es de Él. Entonces debemos ser buenos administradores, ¿ya? Bueno, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo le dice esto a la iglesia de los Gálatas. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y todo lo que vivo en la carne, no es que sea carnal. Mire, en la versión NTV, sí, ahí, este es cierto. Ah, ya. Al hermano Javier le pasaba lo mismo. Sí. Mire, me gusta esta expresión, porque a donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, dice, el antiguo Carlos, ha sido crucificado con Cristo. Ahora usted repítalo, pero con su nombre. ¿Ah? Mi antiguo Diego, mi antiguo Fabio, Juan Francisco, mi antiguo Daniel. Ya ha sido crucificado. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oiga, vivo totalmente para el Señor. Y ahí yo me siento en desventaja en realidad, porque realmente vivir 100% para el Señor. Y siempre yo le digo, Señor, que me falta a veces, me equivoqué en esto, ocupé mucho tiempo en esto otro, me olvidé de hacer esto. Y yo digo, cuando llega esta parte, digo yo, Él está 100% conectado al Señor.
Yo creo que Pablo no tenía TikTok, no tenía cuenta de nada, no tenía Facebook tampoco. Nada, no. ¿Por qué? Porque él estaba solamente enfocado en Cristo. Su vida era eso. No tenía otro motivo ni razón de vivir. Así que todo esto sea para nosotros, el morir, ahora yo lo vivo totalmente para el Señor. Eso era, ahora yo vivo para el Señor. Y cualquier situación solamente en la voluntad del Señor. Que podamos hacer de esa manera, que podamos decirlo, con Cristo estoy. Esta parte es la que en realidad quizás cuesta más. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, ya no vivo yo. Que sea así, hermano, para nosotros. El 22 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No sé qué escoger. Y aquí Pablo está enfrentando un dilema. ¿Qué escoger? En la TLA dice: en realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, el cual es 1000 veces mejor. No sé qué elegir. El dilema. Oiga, si tuviera que elegir, me voy a asomar para acá. Pero, no, sí, está el Josué. Yo le iba a contar que Josué, bueno, ya está, ya me metí. El Josué, cuando era chico, lo llevábamos ahí para comprarle algo. ¿Y sabe cuál era el dilema de él? Cuando tenía muchas alternativas no sabía qué escoger. Y le pasaba este problema. Teníamos que, después con mi esposa entendíamos que teníamos que darle 2 alternativas nomás. No podía tener 7. ¿Ya? Entonces, para entrar, por ejemplo, cuando le tocaba estar ahí en el kinder, para entrar, mi esposa encontró el sistema de: si entra al kinder, te compro una banderita, porque afuera vendía un caballero puras banderitas chiquititas que se pegaban en los vidrios. Entonces, y ahí entraba. Entonces ahí, si entra, ya, una bandera. Y él entraba feliz. Pero después tenía que elegir porque ya empezaba, y ahí venía el dilema. Imagínense cuántos países habían y tenía que elegir una. ¿Ya? O cuando lo llevábamos ahí a la dulcería que estaba en la subida ahí en Bellavista y tenían un montón de galletas, un montón de dulces. Y mi esposa decía: tienen que elegir una cosa. Y ahí quedaba. Caía en un, ¿cómo se llama en la programación cuando caen en un loop, no sé cuánto? En un loop. Ya, y ahí quedaba. No sabía, y quedaba ahí como, claro, no sabía qué elegir. Ahora, a Pablo le pasa eso. No sabe qué elegir. Dice: si por una parte irme con el Señor, o si quedo acá, sirvo al Señor. Entonces decía: pero no sé qué elegir. No sé qué elegir. Entonces, mientras estoy vivo, procuraré cumplir el propósito, hacer la obra del Señor al máximo. Oiga, él siempre estaba pensando cómo hacerlo mejor o cómo llegar con el Evangelio a distintos lugares. Y por eso acá en Romanos 1:13, quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos. O sea, muchas veces he querido ir a verlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto en otros gentiles. Oiga, el anhelo de él, el deseo, se proponía hacer esto y a veces no le resultaba. Y ahí cuando leía esto decía yo pensaba que a todo le salía clarito, así de una. Entonces muchas veces los planes que uno tiene no van de acuerdo a lo que el Señor ha estipulado. Y a veces nosotros decimos: no, parece que ya Dios no me ama. Y Él dice: si tuviera que elegir, no sé qué hacer. Si tuviera que elegir. Y ahí es donde entramos nosotros en este conflicto de hacer la voluntad de Dios, de cumplir el propósito de Dios, de poder decirle: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Pero a veces nosotros agregamos: pero que sea de esta manera. Haz tu voluntad en mi vida, pero que no tenga que cambiarme de casa.
haz tu voluntad en mi vida. ¿Ah? ¿Cómo? De veras. Haz tu voluntad en mi vida, pero déjame ayudarte. ¿Ah? O déjame decirte más o menos cómo deben ser las cosas. Entonces, Pablo no, porque renunciaba ahí. Decía ya, lo que tú quieras. Y ahí, cuando el Señor le dice a él que tiene que ir a predicar a reyes, que tiene que ir ahí a los palacios a predicarle a las autoridades, él quizás se imaginó que en algún momento iba a ir a alguna embajada, iban a ir a alguna cena, lo iban a invitar al palacio, pero llegó preso a Roma. Entonces no es como uno cree que deben ser las cosas. No se fue en un crucero, se fue a ir en una embarcación que naufragó, que llegó a una isla, que lo mordió una serpiente y no moría. Y dijeron, este tiene que tener muchas yayitas, dijo, porque la muerte lo anda siguiendo. Pero oiga, él sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. El anhelo. Procure siempre tener el anhelo de buscar en la voluntad del Señor. Amén. Seguimos al 23. Amén. El 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estar con Cristo, dice, ¿ya? Y esto en la PDT dice, es muy difícil escoger entre vivir o morir. Algunas veces quisiera dejar esta vida. ¿No le ha pasado eso alguna vez? Señor, llévame. Y estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor. Eso sería mucho mejor. Entonces a veces cuando uno tiene algún problema y dice, Señor, me gustaría estar contigo, dejar esto. Alguna vez me dijo un hermano eso, tenía tanto deseo, dice, tanto problema, que decía, yo quiero puro partir. Pero el Señor no se lo llevaba. Mi mamá siempre me dice, yo no sé por qué el Señor me tiene viva. Va a cumplir 90 años la próxima semana. Dice, yo no sé por qué. Yo le digo, para orar, pues mami, para orar. Ella no, a ella le gusta salir a predicar. Pero no sé, dice, si irme, estar con Cristo. Y ¿sabe? Nos dice aquí, irme a dormir o a descansar. Oiga, muchas veces he escuchado hermanos que dicen, una vez fui a un funeral en otra congregación, se fue un hermano ahí de la reunión, y los hermanos, todos decían, el hermano se fue a descansar. El hermano se fue, el hermano, la otra expresión que hizo el que dio el sermón, dijo, él ahora está durmiendo y el Señor lo va a despertar un día. Y yo quedé con eso, está durmiendo. Cuando Pablo habla de partir, dice estar con Cristo, no dice irme a dormir. Así que me puse a buscar, incluso después conversé con una hermana, a mí me dijo, mi esposo está durmiendo ahora. Y yo dije, pero ¿cómo está durmiendo? ¿No está con el Señor? No, está durmiendo. Porque la Biblia dice que están durmiendo. Y fíjese que, claro, hay textos que dice, por ejemplo, 1 Corintios 15:51, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y este dormiremos, no todos dormiremos, se refiere al cuerpo nuestro, que cuando muere queda como dormido. De hecho, pareciera, uno va a ver ahí al que murió y dice, está como en la siesta, ¿ya? Hasta sonriendo, algunos quedan así, pero es el cuerpo el que está como dormido, ya no se refiere al alma y al espíritu. En Primera de Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, de este par de textos, ellos se tomaron para decir que cuando la persona muere, se queda durmiendo.
Pero cuando Pablo habla de partir, dice estar con Cristo. No dice estar ahí durmiendo en la siesta de los santos. Esa es la que dicen los pastores cuando entre las 3 y las 5, ya la siesta de los santos. Pero no se refiere a esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno va, Pablo habla ahí en Corintios, en 2 de Corintios 12, del 1 al 4, habla de una experiencia espiritual que él tuvo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, se refiere a él mismo porque no sabe explicar cómo fue, dice: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a hombre expresar. Oiga, qué experiencia tiene que haber tenido este varón, Pablo, que dice que sabe que él salió de su cuerpo, no sabe si se fue en el cuerpo o no en el cuerpo, porque él lo dice así ahí, dice Dios sabe, no quiere explicar en realidad cómo fue lo que vivió, pero dice que estuvo en el tercer cielo, dice que estuvo en el paraíso y ahí oyó palabras inefables. O sea, dice cosas que no es dado a hombre expresar. Yo pensaba en esto. La hermana Luisa Traslaviña tuvo una experiencia ahí cuando estuvo a punto de morirse y ella contaba que vio un color azul, dice, que nunca antes, ella que en la tierra jamás ha visto ese azul. Ha visto colores azules hermosos, ha ido a lugares donde las lagunas son de colores extraordinarios, pero dice como lo que vio allá nunca. Y ella quería quedarse allá, donde había más gente. Entonces, cuando dicen el dormir, se refiere al cuerpo que queda como inerte, desconectado de la realidad de lo que vivimos, como cuando alguien duerme. Como cuando alguien duerme. Hermana Jacqueline, hermano Pedestal. Ahí, espere un momentito. Ahí, la hermana Jacqueline. Jacqueline no pasó. Cuando Jesús está en la cruz, Sí. también le dice al que está a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. Entonces ahí también vemos Claro. esa declaración del mismo Jesús. Claro, entonces, de momento de partir de esta vida, el cuerpo obviamente va a quedar ahí en la sepultura o en el nicho o donde sea, pero el alma y el espíritu se van de inmediato con el Señor. Entonces no es que se vaya ahí a descansar, a pegarme la siesta ahí más o menos en una nube, no, eso no es, ¿ya? Uno va ahí con el Señor y Pablo cuando lo expresa, sino que dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, estar con Cristo. Él sabía que partir de aquí era estar con el Señor, o sea, en la presencia misma del Señor. Hermana Lorena Zúñiga, sí. ¿Sabe que escuchando esto de estar con Cristo fuera del cuerpo? Sí. Conozco una hermana que ella me contaba que antes de conocer al Señor, antes de convertirse al Señor, ella estaba escuchando unas alabanzas que estaban predicando en la calle. Cuando salían a predicar, escuchaba las alabanzas. Tenía a su hijo muy grave, muy enfermo, desahuciado. Y dentro de ella decía, si ellos vinieran a orar por mi hijo se salvaría. Ella había tenido una vida muy sufrida desde chica y estaba planchando, pensando en eso, y estaba planchando la ropa. Y dice que de repente no sabe cómo se encuentra en un lugar que no sabía de dónde, si ella estaba planchando la ropa, estaba en otro lugar en ese momento, y se encuentra con Jesús. Y el Señor le dice, porque ella se llamaba Cecilia, le dice, Cecilia, da un paso. Y ella no quería dar un paso hacia adelante. Claro. Entonces le dice, Cecilia, mira para atrás. Y ella miraba para atrás y veía una tierra seca, así, árida, bien toda quebrajada, y ella le decía, sí, po, esa es mi vida, le decía al Señor. Sí, po, esa es mi vida. Cecilia, da un paso, le decía al Señor. Y ella no quería, le decía, no, ¿para qué voy a dar un paso si esa es mi vida? No quiero avanzar más. Entonces, el Señor en un tono más firme le dice, Cecilia, da un paso.
Y ella, a regañadientes, me contaba y decía, ya, bueno, Señor, y da un paso hacia adelante. Y cuando da un paso hacia adelante, el Señor le dice, Cecilia, mira para atrás. Y ella mira para atrás, y ya eso que era seco ahora era verde, un prado hermoso, y el Señor le dijo, esa será tu vida de ahora en adelante. Y en el momento que el Señor le dice eso, ella como que vuelve al cuerpo, me dice, no sabe cómo, Claro. pero ya tenía toda la ropa planchada. No sé cómo, dijo, no sé cómo. Entonces ahí también yo veo una experiencia que sí Claro. es. Oye, qué buena. Qué bueno. Sí. Ahora que mi hermana cuenta, mi mamá, cuando tuvo la experiencia, yo le conté hace tiempo ahí que mi hermana menor en ese tiempo, Mariela, cayó ahí en un resumidero, se ahogó y estaba muerta, tendida en la cama. Y mi mamá, sin ser creyente, sin haber aceptado a Cristo, había tenido ahí una pequeña discusión con unos hermanos bautistas que nos habían invitado a ir a los rayitos de sol. Y mi mamá dijo, no, porque están bajando las notas del colegio, no van a ir más para allá, nosotros somos católicos, le dijo así. Y la hermana Ana Ibaceta le dice, vamos a orar por usted, señora, para que Dios tenga misericordia. Y después cuando mi hermana cae ahí y la saca y corre por el pasaje con mi hermana morada, con la boca con barro, la nariz con barro, y mi mamá gritando por el pasaje, Dios mío, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Dice que esas palabras no sabe de dónde salieron, porque ella no oraba, bueno, rezaba nomás, pero salió como, Dios mío, ten misericordia. Llega a la casa, tira a la Mariela a la cama y se mete en la otra pieza. Yo estaba debajo de la mesa, vi puros pies y de entre medio veo a mi mamá que está tirada de rodillas ahí en la pieza. Yo no sabía, pero yo vi que estaba llorando. La vecina, Carola, está ahí. Cuando el carabinero la hace resucitar ahí, pasándole la escobilla y mi hermana vomita un poco de barro, pero sigue sin respirar, la Carola va donde mi mamá a decirle, la niñita volvió. Y la Carola dice que va donde mi mamá y mi mamá estaba hablando en otro idioma. Mi mamá dice, y la señora Elsa hablaba, yo no le entendía lo que decía. Y después cuando yo le pregunto a mi mamá, ya le estoy hablando ahora en el año 82, ya le digo, mamá, ¿y qué le pasó a usted ahí? Me dijo, yo entré a la pieza, me tiré de rodillas y cuando caí, dijo, miré el suelo y se veía todo blanco. Y la pieza estaba toda iluminada y dijo, y yo trataba de mirar, pero era tanta la luz que prefería mirar el suelo. O sea, mirarme las rodillas, dijo, y ahí me metí y por eso estaba así. Y dice que había una paz tan grande en ese lugar que ella no quería parar. Pero hablaba con alguien, pero no sabe qué hablaba. Y hasta que siente una mano que le dicen, vecina, la niñita volvió. Y ahí siente como que todo vuelve a la normalidad. Entonces me acordé de lo que usted ahora que contaba, que mi mamá vivió esa experiencia. Y ella fue al principio a la iglesia bautista a congregarse con nosotros que éramos chicos. Y a ella fue a la que más le costó recibir el bautismo del Espíritu Santo. Después nos cambiamos a la Asamblea de Dios porque nosotros, yo ya le conté que nosotros vomitábamos en la micro desde la Plaza Victoria hasta llegar a la iglesia bautista que estaba ahí en la Plaza O'Higgins. En ese trayecto, como veníamos del cuarto sector de Playa Ancha, veníamos todos blancos y ahí a la altura de la Plaza Victoria, era un concierto de vómito. Entonces mi mamá ya la primera vez, pero la segunda vez cada uno iba con su bolsita. Y de verdad, hermano. Y ahí, llegando ahí a Edward, yo vomitaba a mi hermana y todo ahí con la bolsita. Llegaba a la iglesia de mi mamá y todo lo botaba. Gracias a ese problema que teníamos nosotros, llegamos a la Asamblea de Dios. Porque mi papá dijo, oye, hay otra iglesia antes de la Plaza Victoria que está en Blanco 1180, ¿por qué no van ahí mejor para que no vomiten? Y de verdad llegamos ahí, nos bajábamos en la Plaza Aníbal Pinto y ahí llegábamos sanitos. Y ahí el pastor de ahí de Blanco nos dice, hay una iglesia asamblea en el cuarto sector, vayan allá en la Araucaria. Así que ahí ya nos bajamos mal, plan. Pero esa experiencia, y después nosotros llegamos al Señor, bueno, después yo me descarrié de adolescente, joven, después volví cuando ya tenía 24 años. A las 2 semanas de haberme convertido, a la semana de haberme, yo fui bautizado en el Espíritu Santo. Mis hermanas también. ¿Y sabe quién no? Mi mamá.
porque tenía un conflicto mental ahí con el tema del bautismo del Espíritu Santo, porque decía, no, esto no es necesario en este tiempo. Y siempre, pero después cuando ella quería, no podía. No podía, y sabe que después cuando hacían llamados, los que quieran, y mi mamá le daba vergüenza porque era una hermana tan antigua de la iglesia y era la única que no podía hablar en lengua. Aunque predicaba en la calle, hacía clases, salía a cantar, hacía todo, pero siempre tenía eso. Y un día, sin que nadie le dijera, en la casa orando, de pronto empezó a hablar en lengua. Y ella dijo, oh, y fue la última. Porque decía, porque a mí mi mente me jugaba una mala pasada. Bueno, esto es lo que yo le quería aclarar respecto a los que duermen, ya se refiere a la parte física y no al alma y el espíritu. Así que cuando usted sabe alguien ha partido a la presencia del Señor, que es lo que nosotros decimos, es porque está con el Señor. Así que partieron antes nomás y nosotros vamos después, pero ya están allí. Pero cuando el Señor venga, los que ya partieron, el Señor va a levantar esos cuerpos que están dormidos, ya, entre comillas, para luego nosotros ahí vamos a salir detrásito. No vamos a ir antes que ellos, ellos van a partir antes que nosotros. El cuerpo de ellos se va a unir al alma y al espíritu para hacer un cuerpo glorificado. Y mientras eso sucede, los que estamos vivos seremos transformados, ¿ya? En un abrir y cerrar de ojos. Amén. Vamos al 24, dice, dice Pablo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Oiga, y aquí está pensando y mirando a la iglesia en realidad. Dios habla hoy, dice, pero por otro lado, a causa de ustedes es más necesario que siga viviendo. El amor de Pablo a la iglesia se veía como necesario seguir viviendo, sería más provechoso en la obra del Señor para ministrar a la iglesia. Y bueno, después vamos a ver que en realidad él quería seguir para ver el fruto ya de lo que se había sembrado. Oiga, qué bueno es cuando uno va viendo cómo la persona va creciendo en el Señor, ¿ya? De llegar y va avanzando en el proceso, más que en las cosas que hacen, sino en las cosas que van pasando en el corazón, ¿ya? Porque va creciendo en convicción. Por eso Pablo dice aquí en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Vuelvo a sufrir dolores de parto, dice, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros, decía. O sea, no me importa de nuevo tener contracciones, dolores, pero quiero que Cristo sea formado en ustedes. Era el deseo de él. Por eso cuando él dice, pero estar con ustedes es mejor, o sea, cuando dice por causa de ustedes es más necesario seguir viviendo, porque él lo que quería era que Cristo sea formado. Cada uno de nosotros tiene su forma de ser, nuestro carácter, nuestra forma de reaccionar en cualquier situación. Hay gente que puede decir las cosas, por favor, hermano. Y hay otro que dice, oye, sale de ahí. Y el otro dice, pero yo no sabía que le molestaba a él. Pero es como decimos las cosas, somos personas y todos sabemos, pero cada uno ha sido formado de distinta manera. Y esto es lo que dice, Cristo debe ser formado en mi forma de ser, en mi forma de responder. Creo que puse el otro texto así. Efesios 4:3 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y fíjate lo que dice ahora, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura. Oiga, debemos llegar allí. Pablo en el versículo anterior está hablando de los dones de ministerio. A uno llamó apóstol, a otro profeta, evangelista, maestro, pastores. Está hablando de todo eso. ¿Para qué? Dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. El varón perfecto es Cristo. Y ahí dice que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, espiritualmente creciendo. Y esto es natural y es necesario. Hace poco hablaba con la Paula, le decía, oye, ¿cuánto están midiendo? Porque me decía, están creciendo. Me dice, oye, pero mándame la medida, pues le digo yo.
y le recalqué y todavía no me manda, porque le dije yo, dile al Israel que te deje la wincha y quiero que me mande porque yo voy a marcar aquí en mi casa cuánto mide la Victoria, cuánto mide la Isabel y cuánto mide la Amanda. Porque la idea mía es que cuando lleguen acá, ponerla ahí, al lado, así le mira. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso es natural. Todos vamos creciendo. Y de repente los hijos pasan a los padres de estatura. No quiero mirar a nadie, pero es así. Pasan así. Pero ahora, espiritualmente, hermano, espiritualmente, que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y este es el crecimiento. Entonces, hay muchas situaciones que debemos superar porque vamos creciendo en el Señor. Y esto debe ser para nosotros. Por eso es necesario el escudriñar la palabra, meternos en esto, de saber cuál es el deseo de Dios respecto a nosotros. No es solamente que participemos de las reuniones, sino que de las reuniones podamos tomar el alimento, nutrir nuestro corazón y que esto nos haga ir creciendo. ¿Ya? ¿A cuál? ¿A la medida de quién? ¿Quién es el más alto de la iglesia? El Felipe Aravena, ¿cierto? Sí. Es que como no lo he visto... Pablo Martínez. Pablo Martínez, que lo vemos más. Pablo Martínez. Oiga, ¿sabe que era un niño así y de repente así como que se pegó un estirón? ¿El Roberto? ¿El Roberto Peñailillo? Dicen que él lo va a pasar. Ya vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver cómo va la medida ahí. El Roberto. Vamos a ver si tiene que empezar a jugar básquetbol, a saltar ahí, ¿ya? Pero la idea es crecer. Bueno, algunos están creciendo para los lados, pero bueno. Hay que, claro, claro. Pero bueno, la idea en realidad es que crecer a la altura de Cristo, ¿ah? Ya no se preocupe por eso. Pero crecer en el Señor, ¿ya? Y el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada, la palabra del Señor, la oración y la congregación, la comunión que tenemos entre nosotros. ¿Amén? Amén. Vamos a orar, hermanos, estamos en el momento para orar. El próximo jueves continuamos, pónganse de pie. Amén. Vamos a orar, dar gracias al Señor. Hermano, echaba de menos estar aquí. Entonces, le doy gracias al hermano Javier, que él lo hizo ahí. Veía yo las grabaciones y yo le doy gracias al Señor por la forma en que él también pudo hacerlo. Amén. Así que vamos a orar dando gracias al Señor. Gracias también por los hermanos que están ahí en la transmisión, en el sonido, en el data. Y a cada uno de ustedes. Padre, gracias le doy por la bendición de su palabra, porque usted tiene el control de todas las cosas. Yo le agradezco, Señor, el poder ver a mis hermanos aquí, Señor, con el deseo de querer saber más de usted. Y yo espero que usted también a mí, Señor, me enseñe cada día como lo hace igual con ellos. Bendiga a las familias representadas aquí. Acompáñenos al retornar a nuestros hogares. Y sea usted con cada uno de nosotros. A usted le doy toda honra, gloria y alabanza. Y ruego que usted, Señor, se glorifique en cada uno de ellos. Gracias les doy, Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.